Realmente, muchísimas gracias por estar aquí, por quedarse y por escuchar mi exposición, que más que una exposición, una presentación, yo creo que es un testimonio, ¿no? Y pensando sobre todo en ustedes que son los remanentes y la gente más joven de la iglesia, un poquito porque uno pasa por esa etapa donde uno está súper joven, 20 años y lleno de expectativas y de sueños antes de entrar a la universidad o cuando uno comienza la universidad. Y un poquito contarles la experiencia que tuve yo con un proyecto que llevé a cabo en Venezuela durante 4 años y lo enfoqué más que todo en cómo comenzó todo, ¿no? Y como dije en un principio, un poco como un testimonio que quiero compartir con ustedes y que espero que lo adapten a su vida personal, lo que les sirva, lo que quieran aprender de allí por cualquier proyecto que ustedes tengan, en mi caso un proyecto profesional. Bueno, yo preparé esta exposición y el título que se me vino a la mente fue ¿Qué hay en la iglesia? Y enseguida pensé gente joven, gente activa, gente dinámica, gente inteligente, preparada, que tienen un proyecto bien claro que es llegar a su meta de estudiar, prepararse y obtener un título universitario. Y para mí eso es la gente emprendedora. Gente llena de energía, gente que siempre tiene un proyecto en la mente. Y quise llamar esta presentación Emprendedores de Éxito, porque yo estoy segura que no solo es que tenemos proyectos y sueños, sino que aquí hay gente echada para adelante y estoy segura que lo van a llevar a cabo en algún momento de su vida. ¿Okay? Los principios. Bueno, les comento. Cuando tuve que tomar la decisión de entrar a la universidad, yo quería ser abogada. Y yo quería ser abogada y empeñada. Pero las posibilidades económicas de mis padres no me permitían estudiar en una universidad privada. Entonces mi mamá me decía, mire mija, no quiere decir que usted no sea abogada nunca, pero lo que nosotros podemos apoyarla es en una universidad pública. Entonces elija una carrera y después cuando usted trabaje se paga su clase de derecho. Y yo dije, bueno, ¿para qué seré buena yo? Y buscando, ¿no? Entre lo que me ofrecía la universidad pública de la ciudad donde yo estoy, educación, mención inglés. Y yo decía, bueno, yo siempre fui buena alumna en inglés. Entonces, bueno, profesora, yo no me veía dentro de ese perfil de profesora, ¿no? Porque los profesores son así medio, ay, qué fastidio y tal. Entonces, bueno, castellano o inglés. Yo decía, no, a los profesores de castellano nos llaman burro con sueño, yo no quiero ser una profesora burro con sueño. Bueno, yo sacaba buenas notas en inglés, listo, me voy a estudiar inglés. Entonces yo entré a la universidad realmente con el propósito de aprender el idioma, no tanto por la parte de educación. Pero a medida que iba estudiando las materias de educación, yo me fui enamorando de la carrera y tan enamorada estaba, tan apasionada estaba con la carrera, que incluso mi carácter se fue formando, fue mejorando muchos aspectos de mi vida. Y si alguien me pregunta hoy en día si yo quiero ser abogada y tengo las posibilidades de estudiarlo, y no, realmente no. Amo ser profesora y enseñar inglés, porque creo que el inglés es el idioma que nos conecta, ¿no? A nivel mundial. Y para mí realmente es una pasión, y conectando un poquito con lo que la prédica de hoy, uno debe hacer lo que le gusta, y Dios siempre lo pone a uno en el camino correcto, aunque al principio no, para mí yo decía, ay, ¿cómo es que voy a ser profesora? ¿Cómo es que voy a ser maestra? Porque mi interés era otro. Pero a medida que fui trabajando, que fui estudiando, que me fui preparando y estuve en contacto con mis estudiantes desde muy joven, antes de graduarme, yo me fui enamorando y así fui poco a poco. ¿Qué principios tomé yo para un proyecto que comenzó como un sueño, como lo decía Berta en su exposición? Todo comienza por un sueño. Siendo jovencita de 17, 18 años, entré a la universidad, ya nosotros estábamos de novio, y yo recuerdo que entramos a una tienda y había unos libros preciosos, unos cuentos en inglés. Y entonces yo le dije a Sergio, ay mi amor, cómprame esos libros porque algún día yo los voy a usar en mi academia. Entonces Sergio, ¿en qué academia? Si ni siquiera habíamos hablado de eso. Y yo no sé, pero yo sé que algún día, no sé cuándo, yo voy a tener una academia y yo voy a usar esos libros. Y por ahí comenzó todo. Unos libros preciosos, unos cuentos que mi esposo, que era mi novio en aquel entonces, me regaló.
Y ese sueño, mientras yo iba estudiando, me iba preparando, tuve la oportunidad de trabajar en liceos, un liceo privado, prestigioso, etcétera. Yo fui pensando, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo puedo lograr yo mi proyecto que tiene que ver netamente más con educación que con el dinero que puede producir una academia? Entonces yo me basé, hay muchísimos principios para los emprendedores, muchísimos, pero yo en particular tomé estos. Estos fueron los que a mí me impulsaron a llevar a cabo y a conseguir el proyecto que yo me había propuesto, que había comenzado como un sueño. Primeramente, la actitud correcta. Y la actitud correcta trata sobre la honestidad y la integridad que uno puede tener hacia un proyecto o hacia un trabajo. La responsabilidad que conlleva sacar adelante un proyecto propio, la ética, el optimismo y la excelencia ante el trabajo. Porque todos podemos decir, ay, pero eso está muy bonito, la cuestión es llevarlo a cabo. Y yo pienso que eso es una fórmula maravillosa para uno no solo dar lo mejor de sí, sino para uno comprometerse con uno mismo, a ser cada vez mejor. El respeto, la tolerancia, la disposición y la vocación de servicio con los demás. Yo quise conectar esto haciendo la preparación de la presentación de lo que es la actitud correcta con unos versículos que aparecen en la Biblia. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y eso lo fue aprendiendo después que conocí el Evangelio. Al principio uno tiende a ser muy mercantilista, ¿no? Yo quiero montar una empresa y que me dé mucha plata, pero después que conoces el Evangelio, tu vida se transforma y ya empiezas a ver las cosas de otro punto de vista. Y realmente el trabajo, la responsabilidad, la ética, el amor que le pongas a tu profesión y el desempeño con que hagas el trabajo, cuando yo conocí el Evangelio ya yo no lo hacía para que digan que la profesora, sino yo trabajaba para el Señor, cómo agradar al Señor. Y a través de eso, yo sé que Él me daba bendición con mis alumnos, con mis clientes, etc. Otro versículo que de alguna manera conecté con esto es el de Timoteo 1, 6, 10, primera de Timoteo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Precisamente porque, como les dije al inicio, uno abre un proyecto y quiere ganar mucha plata, porque nadie va a comenzar un negocio y decir, no, bueno, yo quiero ganar poquitico y lo que me alcance ahí, pues. Nadie abre un negocio pensando así. Pero la cuestión está en que no sea el dinero el amo y señor tuyo, sino que eso sea un medio para bendecir a otros y traer bendición económica a tu familia. La visión. Es muy importante estar bien claro en qué es lo que quiero hacer. El plan y la visualización de los objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué? Porque al principio comenzamos un proyecto y terminamos haciendo algo totalmente diferente y desviado a lo que era al inicio. Perdemos tiempo, perdemos dinero, nos desviamos la atención y eso trae desgaste emocional también. Empezamos a cometer errores y nos defraudamos y resulta que no terminamos haciendo nada. La definición de los pasos estratégicos. ¿Qué hacer para lograr lo que quiero? Siempre estar bien en claro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fijar un plan y seguirlo. Para eso son los planes, para seguirlo. Evitar la improvisación, porque con eso me ahorro tiempo, me ahorro dinero y angustia. Establecer las prioridades inmediatas y necesarias. Mire, olvídese de cuenticos preñados y pajaritos preñados. Usted, si tengo 5, con 5 gastos. Nada de, no, sí, un edificio, voy a alquilar un edificio. No está dentro de sus posibilidades al principio crearse fantasía, sino ser lo más realista posible. ¿Ok? La capacidad de aprendizaje. Esto es bien importante porque es que uno dice, bueno, sí, no, yo me la sé todo. Tranquilo que eso lo resuelvo yo. Y no es así realmente. La capacidad de aprendizaje tiene que ver con el reconocimiento de que uno está aprendiendo siempre y que podemos aprender de todos, escuchar a los demás, la experiencia de los demás, no creerse las que uno se le sabe todo. No estar dispuesto a escuchar y aprender es negarse a muchas oportunidades. No todo el tiempo tenemos las respuestas. Es increíble que cuando uno escucha a los demás, la cantidad de mensajes y respuestas que uno puede conseguir a través del testimonio de otra persona.
Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ser humilde, estar abierto a escuchar a los demás. La creatividad e innovación. La creatividad es el proceso donde las ideas son generadas, desarrolladas y transformadas. Muy bien, ese concepto lo conocemos. Pero cuando tenemos el Evangelio, debemos saber que la creatividad es ese talento o habilidad que Dios nos ha dado para bendecirnos, no solo en nuestro entorno, sino a los demás también. La determinación y el coraje. Los emprendedores debemos aceptar los problemas y tomar decisiones oportunas y firmes. Nada de titubeos. Cuando se nos venga la situación apremiante, como decía el pastor, ¿qué es lo primero que uno olvida? Es la oración, la fe, la identidad. Mas sin embargo, mantenerse firme, porque el problema no es un problema en sí, es la oportunidad para transformar y mejorar. Debemos anticiparnos a las dificultades y estar en la capacidad de identificar cuando algo esté mal para corregirlo. No nos hagamos ilusos de que como yo lo hice, eso está perfecto. Y alguien puede decirte, oye, pero yo considero... No. No le demos cabida a la intolerancia. Cuando queremos emprender un proyecto es importante escuchar. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y así es. Tener la firmeza, la identidad de que el Señor está con nosotros todos los días, en lo bueno y en lo que no nos parece tan bueno, es la convicción que tenemos que tener cuando emprendemos un proyecto y en nuestra vida. La persistencia. Toda iniciativa debe ser persistente. Tratar una sola vez y darse por vencido no es suficiente. Hay que dar un paso a la vez, buscar perfeccionarlo de manera creativa, organizada, si es que no se han dado los resultados esperados a la primera. Esto tiene que ver con el hecho de que si a la primera no resulta, yo mando todo para el carrizo. Si a la primera no me resulta, yo me cansé de esto. No siempre se va a dar al principio, hay que ser paciente, hay que ser perseverante, no abandonar el plan. Si realmente usted está enamorado de su proyecto, vale la pena. Vale la pena. Daniel 12:13 nos dice: pero tú, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Amén. El trabajo de equipo también es importante. Sea que usted emprenda el proyecto solo, ¿en qué se trata el trabajo en equipo? Bueno, al menos en escuchar a la gente cercana que lo quiere a uno, ¿no? Que le habla con sinceridad y con subjetividad. Y si el trabajo está realizado, tiene más miembros, el proyecto involucra a más personas, es importante saber que el liderazgo del emprendedor busca unificar ideas y lograr consensos, haciendo que el talento humano involucrado funcione en armonía. No es que como yo soy el dueño, el papá de los helados, el dueño de la idea y el jefe aquí se hace lo que yo diga. La idea es crear un ambiente armónico donde todos sean escuchados porque cada uno es valioso. Confía en tu equipo de trabajo, toma en cuenta sus sugerencias e iniciativas para impulsar el proyecto. En lo personal, mi compañero de trabajo, no solo en la casa, sino en mi vida, hasta en mi profesión, ha sido mi esposo, que ha sido increíble conmigo, porque ha sido capaz de, más allá de tratarme con mucho cariño, también ser bien inteligente en decirme las cosas, delicado en su manera de decirme las cosas, y nos ha ido muy bien, nos ha resultado muy bien. Entonces es un ejemplo, ¿no?, para las parejas emprendedoras que por ahí están. Mi proyecto es un instituto de inglés. Se llama Professional English Teaching. Se llama Professional porque estaba al principio dirigido a la clase profesional. Yo me gradué y tomé capacitación para trabajar con adultos. Entonces, bueno, yo fui guiando la cuestión para todos aquellos profesionales o que estuvieran a punto de ser profesionales en prepararse en el idioma porque iban a viajar o para mejorar su currículo, etc. Pero las cosas fueron cambiando a medida que se iba dando el proyecto, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el inicio del proyecto? Lo primero que hicimos fue registrar la empresa.
siempre yéndonos por lo legal. Buscamos el nombre, fuimos a la notaría, todo aquello, pagamos el papeleo, la documentación, ya teníamos la empresa registrada. Alquilamos el local, acondicionamos el lugar, porque no estaba en óptimas condiciones cuando lo recibimos, pero uno tiene que ser de bendición donde uno llega. Si uno recibe algo que no esté tan bonito, hacer lo mejor que uno puede para mejorar. Y no pensando en uno, sino pensando en todos. El equipamiento, hicimos una inversión en mobiliario y material de oficina. Contactamos la editorial, elegimos una cantidad de libros entre muchas editoriales y al final elegimos una y con ellos hicimos contratos para comprar los libros y el material didáctico. Y una vez que ya teníamos todo esto arreglado, aperturamos el negocio, aperturamos el local, empezó el proyecto el 27 de abril de 2009 en la ciudad de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, en Venezuela. Ahí estábamos, en el 2009. Ahí estábamos comprando las cosas, no estábamos comprando donas. Siempre digo eso. Empezamos a comprar el material, el mobiliario y abrimos, pintamos, acondicionamos y comenzamos con una mesita, una oficinita con una mesita para 3 personas. Así, eso era lo que alcanzaba. Bueno, con eso arrancamos. Nunca pensé que me iba a quedar con 3. Yo sabía que eso iba a crecer, pero la cobija me arropaba hasta aquí. Vamos a empezar así. ¿Qué ofrecíamos? Cursos de inglés para profesionales, pero a medida que empezó la publicidad y un cliente llamaba al otro y mis hijos necesitan clases y yo conozco unos niñitos y además la profe del colegio tal está dando clases en no sé dónde, pues eso se llenó de gente y empezamos a trabajar más que todo con niños y jóvenes, igualmente con adultos en los 3 niveles esenciales, que es básico, intermedio, avanzado. Más adelante iniciamos también el club de conversación. Para ese club de conversación contratábamos a un extranjero o a una persona que había vivido muchos años en Estados Unidos y que tenía mucha fluidez con el idioma y además el acento nativo, que en un club de conversación es bastante beneficioso, y allí comenzábamos y arrancábamos con grupos de 5 a 8 personas. Las asesorías académicas era aquel mecanismo que usábamos para trabajar con muchachitos que venían del liceo que necesitaban preparación con las tareas o con los exámenes. Y ya a lo último comenzamos a trabajar con la preparación para los exámenes IELTS. Muchísimos profesionales presentando el IELTS para optar becas o vivir en el extranjero. Y bueno, estas son pocas fotos que quise incluir cuando empezamos con profesionales. Una agencia naviera solicitó nuestros servicios y por ahí arrancamos con los in-company y las clases particulares que cuando venían los clientes al salón, ¿no? La clase para niños, las asesorías y los proyectos para niños también, que ahí estaba Diego chiquitico, que era uno de mis alumnos, con Sandrita, que estuvo conmigo hasta el final, igual que Diego. Y aquí están un poquito más grandes. Ese grupo de niños comenzó conmigo cuando tenían 7, 8 años y ya allí estaban adolescentes, pero fueron bien fieles con el proyecto, igual sus padres, muy contentos con los resultados obtenidos, y ellos son una prueba de que empezaron dibujando, haciendo proyectos con dibujos, cuentos, etcétera, hasta que ya lograron un nivel mucho más fluido y hacían sus presentaciones totalmente en inglés con un nivel bastante amplio y alto. Y bueno, lo que había comenzado con una sillita de 3, pues ya teníamos un salón equipado con una mesa de conferencias para 8 personas, con material, no solo el recurso didáctico de la pizarra, sino también teníamos el electrónico que era la laptop. Ya íbamos trabajando un poco más y habíamos avanzado, habíamos adquirido los equipos con los beneficios, con las ganancias del negocio. No tuve que endeudarme con un banco. Sí se puede llevar a cabo por medio de la persistencia y la paciencia, sí se puede salir adelante. Y bueno, y ahí está en mi equipo de trabajo, además del profesor Rock, que no está ahí, gente maravillosa como mi esposo, como mi amiga Dayana en lo personal, que siempre estuvieron allí conmigo,
Siempre escuché sus sugerencias, sus propuestas, y yo creo que esa es la clave del éxito, no que se te suba a la cabeza, sino ser siempre humilde para mejorar en beneficio de todos. Y bueno, por último, quiero cerrar con esto. Como podemos ver, a Dios no le molesta ni le incomoda que tengamos posesiones, siempre y cuando nuestro corazón le pertenezca a Él. El problema entonces no son la cantidad de riquezas que tengamos, sino el problema es la actitud hacia ellas. Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí están otros versículos que quise compartir con ustedes y que sé que es muy importante, porque todo lo que hagamos en nuestra vida debe ir conectado con el Evangelio. No porque sea una imposición, sino porque es lo más bello que podamos experimentar. Amén. Josué 1:9, Dios hace su parte, pero nosotros debemos hacer la nuestra. En la primera de Corintios 16:2, sus posesiones y prosperidad son para bendecir a otros. Romanos 12:11 y los Proverbios 22:29 asumen o tienen que ver con la diligencia y disciplina dan a la luz inevitablemente buenos frutos. Colosenses 3:23, ponga el motivo de su esfuerzo en el lugar correcto. Salmos 40:5, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. La gloria sea para Dios en las habilidades y los talentos que Él nos da, en la prosperidad que trae a nuestra vida, en las maravillas que trae a nuestra vida, en la familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Sea la gloria para Él siempre. Amén. Gracias. Y tenga esta plena convicción y la seguridad de que Dios desea lo mejor para usted. Amén. Bravo.